Hola, mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Está iniciando el sábado. El sol de hoy viernes ya se puso y estoy aprovechando este momento de inicio del sábado para poder compartir con ustedes y grabar algo que sea edificante para ti, mi amigo, para ti, mi hermano, y lo hago con muchísimo gusto. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que lo que he estado estudiando para compartir contigo sea una bendición para ti como lo es para mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, oh Dios, por la semana que termina. Y gracias, oh Padre, por el sábado que está delante de nosotros. Queremos estar en comunión contigo. Y hoy, al estudiar tu palabra y meditar en ella, pedimos, Señor, la bendición, el permiso tuyo para escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como el espacio que estoy dedicando, no quiero que sean más de 30 minutos, así que entre los 22, 23, 25 hasta media hora es lo que estoy tomando. Así que hoy quiero compartir, quiero estudiar contigo algo que en algunos momentos en mi ministerio he tenido que enfrentar y luego confrontar. Es decir, al estudiar la Biblia con algunas personas que conocen de las Escrituras y al saber que yo profeso el adventismo y que los adventistas observamos los 10 mandamientos. Es decir, la mayoría de los cristianos aceptan los mandamientos. El problema está cuando se toca el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y aunque no voy a estudiar sobre el cuarto mandamiento, por supuesto que no. No será sobre el cuarto mandamiento que voy a estudiar ahora, sino el texto que algunas veces me han citado para decirme que lo de la ley de Dios terminó porque Cristo lo terminó en la cruz del Calvario. Claro, no voy a tocar Colosenses 2:14, voy a tocar Romanos capítulo 10 y el verso 4, porque este es el versículo que me han citado. El texto dice así, lo voy a leer de las Escrituras. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que ese es el texto que dice que el fin de la ley es Cristo. Ese es nuestro tema. Bien, en Romanos 10:4, eso es lo que leemos. Eso es lo que tenemos. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora, antes de analizar lo que el texto quiere decir, vamos a considerar en breve lo que el texto no quiere decir. Y por supuesto, voy a anticipar que la palabra fin que aparece aquí viene de un término griego, telos. Y la palabra telos se puede traducir como
fin o propósito. De modo que ya allí pudiéramos estar aclarando. Pero yo quiero abundar un poquito para que tú, mi hermano y amigo, si te has encontrado con esta lectura y te has encontrado con hermanos que difieren contigo por este pasaje, entonces que puedas tú dar a conocer qué es lo que ocurre. Y para ti, mi amigo, si eres nuevo en las Escrituras, que lo puedas comprender mejor. Entonces, dije que vamos a decir primero, en breve, lo que el texto no quiere decir. Así que vamos ahí adelante. En realidad, el texto no significa o no quiere decir que Cristo ha puesto fin a la ley. El texto no quiere decir que Cristo ha puesto fin a la ley. Razón número 1, porque Cristo mismo dijo a propósito de la ley, en Mateo capítulo 5, verso 17. Hoy voy a leer estos pasajes, me interesa leerlos. Pronto les estaré presentando los pasajes en la misma pantalla, pero denme un tiempo más y pronto lo tendrán en la pantalla. En Mateo capítulo 5, verso 17, 18 también, pero dice aquí, esto lo dijo Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De modo que Pablo no pudo haber estado diciendo contrario a lo que dijo Jesús. Razón número 2 de lo que estamos diciendo, de lo que el texto no quiere decir. El profeta Isaías dijo en Isaías 42, 21, que lejos de abolir la ley, dice, Jehová se complació por amor de su justicia, ¿en qué? En magnificar la ley y engrandecerla. Isaías 42, 21. Para ti que estás tomando tu Biblia o tomas tu Biblia cuando vas a estudiar. Y como ya tienes grabado, así que entonces con facilidad podrás tomar tu Biblia y leer los pasajes. Razón 3 para encontrar lo que no quiso decir, lo que no quiere enseñar el texto, es que la ley estaba en el propio corazón del Señor Jesucristo. Esto te va a sorprender. Te ha sorprendido ya. Entonces, vamos al libro de Salmos. Salmos 40, versículos 7 y 8. Aquí vamos a encontrar que Cristo tenía sus mandamientos en su corazón. Tú podrás decir ahora, pero Cristo no existía en el Antiguo Testamento, no como tal, pero existía. El Señor Jesucristo es eterno como el Padre.
De modo que vamos a leer Isaías 40, versículos 7 y 8. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Como referencia puede leer Hebreos 10, 5 al 7. Muy bien. Sigamos todavía con una cuarta razón para decir lo que no quiso enseñar el texto. El texto no quiere enseñar que la ley es la justicia de Dios, el fundamento de su gobierno. O sea, mejor dicho, puesto que la ley, porque eso es lo que hemos leído, puesto que la ley es la justicia de Dios, el fundamento de su gobierno, su abolición, o es decir, abolirla, sería una imposibilidad absoluta porque la ley de Dios, porque la ley de Dios es la justicia, es el fundamento de su gobierno. Es el fundamento de su gobierno. Lucas 16, 17. Lucas 16, 17. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Lucas. Sí. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra. ¿Escuchó? Más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Muy bien. Así que, sin duda, usted, mi amado hermano y amigo que está conmigo al compartir y al oír, sabe que la palabra fin no significa necesariamente terminación. Se ha empleado frecuentemente esta palabra con el sentido de designio, finalidad, objetivo, propósito. En primera de Timoteo 1:5, el mismo autor, el apóstol Pablo, vamos a ver, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. A ver si lo tenemos por acá. Primera de Timoteo 1, 5. Primera de Timoteo 1, 5. Dice lo siguiente. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. Lo mismo podría leerse aquí, ¿verdad? La palabra fin aquí podría leerse: el fin del mandamiento es la caridad nacida del corazón. Y tengo aquí una versión antigua que ya la he mostrado en otra ocasión. Generalmente uso la versión del 60, pero tengo aquí la versión antigua. Y entonces aquí en la versión antigua dice: pues el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón. El fin del mandamiento. ¿Estaría diciendo que terminar el mandamiento? No,
no está diciendo eso. El propósito del mandamiento es lo que está diciendo. El propósito del mandamiento. Así, el término aquí, caridad, que aparece aquí, se traduce mejor por amor, como aparece en la versión del 60. Entonces, el fin del mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Bien, ya dije que el término que aparece en otra versión, caridad, se lee mejor por amor, que aparece en esta versión del 60, como se refleja aquí, la Reina Valera del 60. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 leemos. ¿Qué leemos? Este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y el mismo Pablo afirma que el amor es el cumplimiento de la ley. Lo dice en Romanos capítulo 13 y el verso 10. Entonces, en ambos textos se emplea la misma palabra agape, o ágape, como también a veces leemos, agape. Encontramos allí que Primera de Timoteo 1:5, por lo tanto el texto significa que el propósito del mandamiento, de la ley, es que fuese obedecido. Así entonces es de todo punto de vista evidente. ¿Evidente qué? Evidente que no quedó abolido. Pero ese no es el objetivo último de la ley. En el versículo siguiente, vamos a ir de nuevo a Romanos, el que estamos considerando. Pablo cita a Moisés. Vamos a ver, Romanos 10. Romanos 10, ahora el 5. 4 ya es el texto que estamos aclarando. Entonces, en el versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por eso, a menudo, y cuando yo di el tema sobre la hermenéutica, explicaba que es muy importante para entender un texto leer el contexto, porque un texto fuera de su contexto es un pretexto. Eso fue lo que dijimos en aquella ocasión. Cristo dijo al joven rico: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. ¿Ve? Así que Pablo no pudo haber dicho esto se termina, no. Ahora, puesto que el designio de la ley era que fuese obedecida, o dicho de otra manera, que produjera caracteres rectos, y siendo que la promesa era
que los obedientes vivirían, podemos concluir que el propósito último de la ley era dar vida. Era dar vida. Y Pablo resume lo anterior en sus palabras. El mismo mandamiento destinado a dar vida. Capítulo 7 del libro de Romanos, verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué Pablo dice estas cosas? Pablo, en el capítulo 7, él muestra cómo la ley de Dios es importante, porque en el versículo 12 dice, en el versículo primero leo el versículo 7 y luego el 12, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, mucha gente vive en violación a la ley de Dios. Vive en violación a la ley de Dios, pero no se da cuenta. Pero cuando luego se da cuenta, entonces es cuando llega a decir lo que dijo Pablo en el versículo 10. Y hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, la ley condena el pecado, porque ese es el propósito de la ley de Dios. El propósito, Romanos 3:20, lo leo. Ya que por la obra de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tú no sabes qué es pecado a menos que entiendas la ley de Dios. Así, por cuanto todos pecaron, dice Pablo también, y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto la paga del pecado es muerte. Entonces resulta imposible que la ley cumpla su propósito de producir caracteres perfectos y dar vida en consecuencia. No puede. Subsecuentemente, puede haber, puede ayudar, la ley puede ayudar, nos ayuda en esa perfección del carácter, pero no nos puede salvar. En el proceso de la santificación. De manera que la ley que había sido destinada a dar vida, dice Pablo, resultó ser mortal. Entonces, si nos detuviésemos aquí ante la imposibilidad de la ley para cumplir su propósito, entonces dejaríamos a todo el mundo bajo la condenación y sentencia de muerte. Pero vemos que Cristo asegura al hombre tanto la justicia como la vida. Él asegura al hombre la justicia y la vida. Y leemos estos también en el libro de Romanos. Y Pablo no contradice las Escrituras, claro que no. En Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Luego también dice, justificados pues por la fe. Romanos 5:1, pasando allá a Romanos. Justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es a través de Cristo que podemos nosotros vivir, obedecemos, pero la justicia que es por la ley, eso no es la justicia que nos salva, es la justicia de Cristo. Pero tú debes obedecer. El Señor espera lo mismo que esperó de Adán, espera de ti y de mí. Así que más que eso todavía, nos capacita para obedecer la ley de Dios. Por eso que Pablo finalmente dice en Efesios, y él, digo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tiempo se me ha ido, pero todavía comparto algo más. La Biblia dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esa justicia por la cual somos salvos es la justicia de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Por lo tanto, para nosotros es posible el ser hechos perfectos, no por la ley, sino por la justicia de Cristo, la justicia de Dios. Y eso es precisamente lo que habríamos sido. En el caso de que hubiéramos mantenido una obediencia constante a la inquebrantable ley de Dios. Nosotros sabemos que por las Escrituras, ahora pues dice, ninguna condenación hay, porque la ley nos condena. Una vez que nos señala el pecado, condena el pecado. Pero entonces, Pablo mismo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 1 al 4. Así que el problema, ¿qué es lo imposible? O mejor dicho, ¿qué es lo que era imposible a la ley? Porque aquí estoy, como quien dice, abundando en este asunto. No podía liberar de la condenación ni a una sola alma culpable. ¿Por qué no? Por cuanto dice, era débil por la carne. La ley en sí no es débil. No es que la debilidad esté en la ley. Quiero enfatizar eso. Está en la carne, en nosotros. Nosotros somos los débiles. No es que haya un defecto en la herramienta que es la ley, que impida la construcción de la estructura. La ley no podía limpiar el registro pasado de un hombre y hacerlo impecable. No puede, ni ha podido. Y el hombre caído y desvalido no tenía la fuerza para apoyarse en su carne a fin de poder guardar la ley. Entonces, de manera que fuese hecho, de manera que Dios imputa o pone a los creyentes la justicia de Cristo, que fue hecho en semejanza de carne de pecado,
para que la justicia de la ley fuese cumplida en sus vidas. Y así, el fin de la ley es Cristo. El fin, el propósito de la ley es Cristo, llevarnos a Cristo. Diremos y concluimos aquí que el designio de la ley era dar vida al ser obedecida. Ahora, todos los hombres han pecado y fueron sentenciados a muerte. Pero Cristo tomó sobre sí mismo la naturaleza humana e imparte su propia justicia a quienes aceptan su sacrificio y finalmente, cuando vienen a ser, por medio de él, hacedores de la ley, hacedores de la ley. Si Cristo está en ti, tú puedes, porque los mandamientos están en el corazón de Cristo. Así cumple en ellos su propósito último, coronándolos de vida eterna. Y así repetimos aquello que nunca apreciaremos demasiado, que Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Hermano querido y amigo, cuando te encuentras con Cristo, eres justificado, que equivale a ser perdonado. Eres santificado por el proceso de la obediencia y serás redimido o glorificado cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Deseo para ti un feliz sábado, ya que estoy comenzando el sábado. Bendiciones es lo que deseo para ti.